Ante todo, muchísimas gracias a iCáncer por poder compartir en esta charla algo que es de suma importancia que tengamos en cuenta en el momento de atender a un paciente con cáncer, de asistirlo, de acompañarlo, que tiene que ver con la espiritualidad y la salud, que es la soledad. La soledad podemos verla de diferentes formas, es como si fuese la cara de una misma moneda. Podemos verla de forma plena, de forma donde nosotros vamos a buscarnos a nosotros mismos, a ir a nuestro interior. Según Paulo Coelho, la soledad, cuando es aceptada, se convierte en un regalo que nos lleva a encontrar nuestro propósito en la vida. Cuando nosotros decimos buscar la soledad porque lo necesitamos para reconocernos a nosotros mismos, es diferente de aquella soledad que nos es impuesta. Cuando nosotros buscamos la soledad y generamos un ámbito donde nos sentimos confortables, donde optimizamos nuestros recursos, la soledad es un disfrute, es un crecimiento personal, es encontrarnos y reencontrarnos a nosotros mismos, es entendernos, es perdonarnos, es soltar, es reconciliarnos, fortaleciéndonos, reconociendo cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Pero ante todo, apreciándonos tal cual somos y permitiéndonos de esa manera florecer como seres humanos. Pero puede ser que esa soledad sea vivida desde otro lugar, con las vueltas de la vida, con lo que nos toca vivir, cuando de pronto nos dan una mala noticia, esa noticia que no queremos escuchar. Usted tiene cáncer. Y puede ser que entonces la soledad la vivenciemos de esta manera. La casa sin tu sombra se me llenó de sombra. La flor del jazminero no quiere perfumar. Y todo es un silencio que sin querer te nombra. Y todo es una angustia que dice soledad. Recuerdo aquellas cosas que acariciaste tanto con esas tibias manos que ya no tengo más. Si todo en esta casa conoce mi quebranto, si todo en esta casa se llama soledad. Soledad, quien te haya puesto el nombre no sabía lo que hacía soledad. Yo reniego de tu amor y de mi nombre, que me ha dado nada más que soledad. De esta manera, muchas personas pueden vivenciar la soledad de aquel ser que han perdido o imaginarse lo que sucederá cuando ellos ya no estén. La soledad es el convencimiento apesadumbrado de estar excluido, de no tener acceso a ese mundo de interacciones a los cuales estábamos habituados, siendo una condición de malestar emocional que surge cuando una persona se siente incomprendida o rechazada por otros o carece de compañía para las actividades deseadas, tanto físicas como intelectuales, o para lograr intimidad emocional. Aquellos pacientes que están atravesando el cáncer muchas veces suelen sentirse excluidos del mundo que los rodea por no sentirse en condiciones de poder afrontarlo. El Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos refieren que las personas con cáncer se sienten a menudo solas o distanciadas de los demás. Esto se puede deber a varias razones. Es difícil para los amigos abordar el tema del cáncer y pueden no visitarla ni llamarle por teléfono, quizás porque esos amigos no sepan cómo contactarse sin lastimar a ese otro. Usted puede sentirse muy mal
como para participar en los pasatiempos y en las actividades que solía disfrutar, porque está atravesando los síntomas de la propia enfermedad, sumado muchas veces a los síntomas que provoca el tratamiento, como la quimioterapia, la radioterapia. Y a veces, aun cuando está con las personas que quiere, es posible que sienta que nadie entiende lo que le está pasando. Los demás están disfrutando de un momento que compartimos, pero yo no puedo, porque no me siento en las condiciones óptimas, ideales, en este momento para poder hacerlo. Me siento solo, me siento aislado. La soledad puede ser objetiva o subjetiva. Objetiva cuando no hay compañía, cuando vivo solo, cuando no cuento con quién compartir mi vivencia, cuando mi red de apoyo no está cercana, como nos ha ocurrido a muchos en el COVID, que sobre todo las personas mayores debían aislarse y estar lejos de sus seres queridos. No así le pasó a los niños, donde quizás tenían más cercanos a sus padres porque no concurrían al trabajo. Eso es objetivo, pero puede ser una soledad subjetiva, y la padecen las personas que aún rodeadas de mucha gente se sienten solas. Es un sentimiento doloroso y temido por un gran número de personas, sobre todo las personas mayores. Nunca es una situación buscada cuando se vivencia de esta manera. Hay un libro, La soledad de los moribundos, de Norbert Elias, que dice, cuando una persona a punto de morir tiene la sensación de que, aunque todavía está viva, apenas significa ya nada para los que la rodean, esa persona se siente verdaderamente sola. Su soledad es muy profunda, la soledad de los moribundos. En una metaanálisis y un metaanálisis que se ha realizado en el Journal de Oncología de las enfermeras, en el 2014, habla de los pacientes con cáncer y el riesgo, factores de riesgo para la soledad. Y concluye que la soledad es una experiencia desagradable y suele ir acompañada de sensibilidad, de sentimiento de desesperación y ansiedad para el futuro, o sea, de desesperanza, y por lo tanto, evaluar la soledad en un paciente con cáncer terminal es importante. Y yo diría y agregaría que es de suma importancia el hacerlo. Porque el paciente que se siente solo se angustia. Y esa angustia puede llevar a la depresión. Entonces, tratemos de detectar a tiempo esa soledad que padece el paciente que está atravesando la enfermedad del cáncer. Rubio en el 2007 dice que la experiencia de soledad, en el fondo, es la sensación de no tener el afecto necesario deseado, lo cual produce sufrimiento, desolación, insatisfacción, angustia, entre otras cosas. Si bien se puede distinguir entre aislamiento y desolación, es decir, entre la situación de encontrarse sin compañía y la conciencia del deseo de la misma, de tener esa compañía, de añorar personas o situaciones que nos generaron disfrute. También Álvarez dice que es un estado psicológico que sucede a consecuencia de pérdidas en el sistema de soporte individual, disminución de la participación de las actividades dentro de la sociedad a la cual pertenecemos y sensación de fracaso en la vida. Lamentablemente, muchos pacientes tratan de buscar el por qué padecen la enfermedad del cáncer sin que haya en realidad una responsabilidad propia de ese individuo. Porque no tomé las medicinas a tiempo, porque no comía bien, porque no descansaba. ¿Por qué? Porque
simplemente esa enfermedad tocó a su puerta. En The Children Act, Ian McEwan dice: esta mañana, despertando con una parte fría de la cama a su izquierda, una forma de amputación, sintió el primer dolor convencional del abandono. Esto puede sucederle tanto al paciente, que muchas veces se encuentra solo en su domicilio y el cuidador principal se ha ido, su referente afectivo, a hacer una compra, a trabajar, o bien cuando se interna y se encuentra hospitalizado porque ha habido un avance en su enfermedad y debe internarse, o bien esto le puede suceder a la familia, a su pareja, que de pronto encuentra que ese otro ya no está. La crisis de identidad donde se viven un conjunto de pérdidas es la soledad, que pueden deteriorar la propia autoestima. La crisis de autonomía, dada por el deterioro del organismo y de las posibilidades de desenvolverse en las actividades de la vida diaria, comer, vestirnos, ir al baño. La crisis de pertenencia, experimentada por la pérdida de roles y de grupos a los que la vida profesional y las capacidades físicas y de otra índole que afecta en la vida social, se ve sumergido el individuo. Muchas veces dejan de poder, por la astenia franca que padecen, ir de un lado a otro de la casa libremente, o bien ir a buscar un vaso de agua o su propio alimento, o cambiarse el vestido porque tienen calor o porque tienen frío, hace que eso lo lleve a una sensación de soledad. El no pertenecer más a un grupo social, el cual iba, por ejemplo, todos los días a, a jugar al tenis o a tomar un café o la charla con amigos, o ser la cabeza de familia, el que traía el sustento a esa familia, hace que ese individuo pueda llegar a sentirse solo. También Cohen Mansfield contempla tres tipos de factores que contribuyen a la soledad: las circunstancias ambientales, problemas de la salud física, atributos psicológicos. Las circunstancias ambientales tienen que ver con la falta de oportunidades para conocer a otra gente, o incluso dificultades económicas. Muchos pacientes que sufren la enfermedad del cáncer no tienen los recursos suficientes porque han debido dejar de trabajar. Entonces, estas dificultades económicas hacen que a veces no pueda acceder a cosas que él desea o que ella desea. Problemas de salud, que ya nos habíamos referido, la movilidad y otras limitaciones. Atributos psicológicos, habilidades sociales insuficientes, una persona que no le es fácil comunicarse con los otros, que no es tan sencillo entrar en confianza, la dependencia excesiva de un cónyuge, si este cónyuge fallece, ahora el que queda, puede no poder sostener esos lazos sociales que tenía en el matrimonio. O a una autoeficiencia social disminuida. También puede ser que viva en un lugar apartado, que no sea una ciudad, o incluso estando en la ciudad, puede ser que los vecinos no sean vecinos solidarios, y entonces él se encuentra, o ella, en una situación de soledad. Podemos detectar el ánimo tanto del paciente como del cuidador, y lo hacemos a través de la detección de malestar emocional, donde podemos valorar al paciente, cómo se encuentra de ánimo, bien, regular, mal. ¿Usted qué diría? Donde 0 es muy mal y 10 es muy bien. En esa escala, ¿dónde se encuentra usted? ¿Hay algo que le preocupe? Sí, no. Si es afirmativo, repreguntamos. En este momento, ¿qué es lo que más le preocupa?
lo económico y lo explayamos, lo familiar, lo explicamos, lo emocional, lo espiritual, lo somático y otras cosas que quizás nosotros no tenemos en cuenta dentro de esta detección de malestar emocional, pero que para esa persona es importante. ¿Cómo llega esta situación de enfermedad? Donde 0 no me cuesta nada y donde 10 me cuesta mucho. Y comenzamos a observar signos externos. El que está administrando esta escala va a poner si hay o no, por ejemplo, expresiones faciales, expresiones de miedo, de euforia, de tristeza, de enojo. Si hay aislamiento, mutismo, no quiere transmitir. Demanda de personas que no tiene, rechazo de visitas, ausencia de distracciones, está totalmente incomunicado. En cuanto a una demanda constante de que haya compañía, también lo asentamos. Si hay quejas continuas, pero nunca están, y sin embargo la familia viene, pero no le es suficiente. Alteración del comportamiento nocturno, insomnio, pesadillas, demandas de rescate de psicofármacos que llegan a generar dudas en quienes la administran, quejas, y alguna otra que le detecte, donde vamos a tener que si el valor es 9 o más, es positivo, hay un malestar emocional que debemos desmenuzar, que los psicólogos deben tomar para ver qué es lo que le está sucediendo a ese paciente. Y lo mismo podemos aplicar a los cuidadores. Esta detección de malestar emocional entonces en los cuidadores va a evaluar cómo se encuentra de ánimo, donde 0 es muy mal, 10 es muy bien. En esa escala, ¿dónde pondría usted su estado de ánimo? ¿Cómo llega esta situación? ¿No le cuesta nada? 0. ¿Me cuesta mucho? 10. ¿Qué es lo que más le preocupa en este momento? Y lo colocamos lo más textualmente posible, lo que él diga. Fíjense que acá no punteamos ni sentimientos, ni emociones, es lo que dice el cuidador. Y esta sensación que tiene, ¿hasta qué punto le preocupa? Nada, 0, 10, muchísimo. Se observa entonces, el que está administrando a este cuidador, señales. ¿Las observa sí o no? ¿Y qué vamos a ver en el cuidador? Lo que vamos a ver en el cuidador es signos visibles de llanto, de tristeza, de miedo, de desbordamiento. Esto lo supera. No tiene recursos de afrontamiento suficientes para sostenerse él y sostener al paciente. Dificultad para separarse del enfermo. Familiar que no quiere desprenderse del enfermo e insiste en los cuidados continuos. Signos visibles de enfado, de irritabilidad, de desacuerdo frecuente con las medidas terapéuticas. Signos visibles que rechaza o evita el contacto con los profesionales, que rechaza o evita las visitas de amigos o familiares, que le es difícil o se le dificulta la información, la bloquea, la minimiza, no le da importancia a esa información. Nuevamente, si el puntaje es mayor, no en este caso de 11, sino de 9, sino de 11, estamos en presencia de un malestar emocional que nuevamente hay que ser analizado, hay que tratarlo, hay que acompañar. En una revisión sistemática sobre el fin de vida y sobre la soledad existencial, los autores de tema Tersen y Van Lewin, no sé si lo pronuncié bien, pero es lo mejor que me salió, la soledad de morir se refiere al menos a 3 condiciones diferentes: la soledad social, la soledad emocional y la soledad existencial. La soledad social ocurre debido al deterioro de la salud, como ya lo hemos dicho,
a una red disminuida, pero una red de apoyo que sea significativa para el paciente, porque puede tener una red de apoyo que no sea significativa y esto no lo ayuda a no sentirse solo. La pérdida de roles, o de la pareja, o de la familia. Y cuando hablamos de soledad emocional, hablamos de un sentimiento de total soledad, incluso en presencia de otros. Las personas pueden tener grandes dificultades para comprender y expresar sus emociones. Se sienten incomprendidos. Esto que a mí me está pasando, esta enfermedad oncológica que estoy llevando, no puede ser entendida por mí. Quizás porque tampoco yo puedo expresar lo que me está sucediendo. Y cuando hablamos de soledad existencial, se entiende como un vacío, un profundo vacío, una tristeza y un anhelo intolerable. Se experimenta en situaciones de fin de vida porque nos confronta con la muerte, un tema de los cual generalmente no hablamos, donde uno es más consciente de su propia soledad. Esta soledad no puede ser anulada ni por la presencia de otros, ni siquiera por un adecuado manejo de los sentimientos. Por lo tanto, esta soledad es esencial para comprender la soledad de morir. Muchos pacientes se recluyen, hacen una introspección, comienzan un trabajo interno que es sumamente importante. Por eso decíamos que la soledad puede ser vista de una manera positiva como una manera poco positiva. Si esa manera es positiva, esta introspección me llevará a un crecimiento interior, a un crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual va a reforzar mi ser y voy a poder enfrentar la soledad y la situación que me tocó vivir. Este artículo de Navarra me llamó la atención cuando lo leí y habla de que el cáncer y la pandemia de la soledad, propuesta de una vacuna social. Ellos se referían a que los cuidadores voluntarios, en realidad el voluntariado, sería como una de las vacunas a la soledad. Cuando yo leía esto, me acordé de estas imágenes. Profesor, doctora, he logrado aislar el virus de la soledad. Profesor, doctora, doctora, profesor. La soledad puede llegar a ser vista como un virus. Y quizás la vacuna sea mi crecimiento espiritual. Una misma situación, un mismo paisaje, un mismo atardecer, puede ser vivido de manera confortable como de manera triste. Por eso hay países que entienden que la soledad es vivida actualmente en nuestro ciclo como una pandemia. Para ello surgieron, por ejemplo en España, las ciudades amigables. En Francia, el movimiento Mona Lisa. En Inglaterra, el Ministerio de la Soledad. Y hace no mucho tiempo también surge el Ministerio de la Soledad en Japón, para paliar, para acompañar, para de alguna manera revertir la soledad en que nos hemos metido, en la que llegamos a estar inmersos, sobre todo en esta pandemia. El crecimiento espiritual va a hacer la diferencia. La espiritualidad comprende los siguientes dominios: el significado para mí y para el otro, la trascendencia, el poder dejar legados, el poder transmitir, el poder compartir, la energía y las relaciones, qué tanto afecto pongo yo en cada una de mis seres queridos, de las personas que realmente me importan, cómo crezco yo desde el interior. La atención al final de la vida
y acá hablan de las personas mayores, pero yo me tomo la libertad de hablar de todos aquellos que atraviesan un fin de vida, implica tratar a las personas en su totalidad en lugar de atender solo las necesidades físicas. El cuidado espiritual atiende las necesidades espirituales o religiosas de una persona a medida que afronta la enfermedad, la pérdida, y puede ayudarla a sanar tanto emocional como físicamente, así como recuperar la esperanza y el significado de la vida. Aunque el cuidado espiritual es un elemento central del cuidado al final de la vida de las personas, no se ha establecido una definición clara de espiritualidad. No todos pensamos de la misma manera con respecto a la espiritualidad, si bien hay muchas definiciones de ella, o algunas. Tampoco está claro cómo los profesionales de la salud la perciben y cómo se brinda el cuidado espiritual al final de la vida. Y esto me lleva a pensar que como agentes que acompañamos al paciente, agentes de salud, debemos trabajar no solo ayudar a la espiritualidad de ese paciente, ayudar a quien esté solo, a su familiar, sino trabajar en nosotros mismos. Si nosotros no trabajamos nuestra espiritualidad, no nos reforzamos, no nos fortalecemos desde el adentro hacia el afuera, que nos puede brindar herramientas para un momento donde atravesemos una situación de soledad, difícilmente podamos acompañar a ese otro que lo necesita. Entonces, tengamos en cuenta nuestra propia vulnerabilidad, nuestras propias heridas, el cultivo de nuestra propia espiritualidad en nuestra vida, la de todos los días. Muchísimas gracias.